me bajo. Sí, vai, jo satisfet. No, me bajo. Sí. Egunon, yo quería preguntar sobre la intervención de Félix Urbaneja. Es que o lo ha explicado y no lo he entendido. ¿Qué entiende en su intervención sobre enfermedades profesionales? ¿A qué engloba? Y luego esos datos, ¿de dónde los ha sacado? Y explico el motivo de mi duda. No entiendo muy bien cómo, estando las mujeres ocupando la mayoría de los servicios de cuidados sanitarios, no aparecían por ninguna parte como el mayor riesgo y el mayor motivo de accidente o de enfermedad profesional, entendiéndola como baja, todo el tema musculoesquelético. No entendía que la mayor causa de enfermedad sean las de cuerdas vocales, o me he perdido o no, o esa es la parte que no he entendido bien. Bueno, a ver si he obviado algunas cosas en la explicación y tienes razón al recordarlo, porque a veces esto es un defecto profesional. Crees que te diriges a foros en el que ya se conoce un poco las bases de dónde proceden los datos y todo eso. Lo aclaro. En principio, el concepto de enfermedad profesional lo he obviado porque pensaba que estaba claro. Enfermedad profesional es un concepto legal. No están todas las enfermedades causadas por el trabajo. La enfermedad profesional es aquella que la Seguridad Social reconoce y por lo tanto compensa y que es objeto de una obligación de declaración por parte de las empresas. He dicho al principio, vamos a utilizar un indicador de deterioro de la salud con las enfermedades profesionales que no es ni el único ni el mejor, pero evidentemente partimos. Y con esto contesto a tu segunda pregunta, partimos de un registro. Hay un registro de enfermedades profesionales que es obligatorio y por lo tanto da robustez en el sentido de que permite comparar siempre las mismas cosas a lo largo de los años. Pero esto, si hablásemos en términos, y esto también daría lugar pues, a otra ponencia, si hablásemos en términos de pérdida de salud, esto es una punta de iceberg. La enfermedad profesional siempre es considerada una punta de iceberg respecto al real impacto que puede tener el trabajo sobre la salud. Y esto es necesario aclararlo y has hecho bien en preguntar. Luego, sobre la cuestión de enfermedades profesionales en mujeres en el sector servicios, ¿por qué la mayor frecuencia de trastornos de cuerdas vocales? Bueno, el registro de enfermedades profesionales registra las enfermedades que se declaran. He mostrado, creo recordar, en una de las diapositivas, al comparar la frecuencia de enfermedad profesional en términos de tasas, que es la mejor forma de comparar, entre hombres y mujeres. En los hombres eran las más elevadas los trastornos auditivos y luego los trastornos musculoesqueléticos. En las mujeres, la primera era los trastornos musculoesqueléticos. Luego he puesto una segunda transparencia en la que he dicho, voy a quitar los trastornos musculoesqueléticos, los trastornos auditivos, para poder ver dentro de las que son menos frecuentes cómo se distribuyen. Y ahí aparecían los trastornos de cuerdas vocales. Claro, la mayor parte de los trastornos de cuerdas vocales son muy inferiores a las enfermedades musculoesqueléticas en las mujeres. Pero esos trastornos de cuerdas vocales son, en su 90% de los casos, o 95%, solamente afectan a las mujeres. Son los trastornos que fundamentalmente se producen en trabajadoras de la enseñanza. Eso es lo que figura en el registro de datos. Sí, eso entendía, y es que ese es un gran problema que tenemos las mujeres. Bueno, las mujeres hablo porque somos mayoría en el sector servicioso. La dificultad de que las lesiones musculoesqueléticas acaben registrándose como enfermedad profesional, que es complicado, ¿no? Porque cuando las personas trabajadoras acuden a las mutuas después de haber tenido pues un tirón, un sobreesfuerzo en su trabajo, esos datos se van perdiendo en el tiempo, se van perdiendo, y es una pena, porque yo creo que sería muy importante hacer un seguimiento de
de esos casos de accidente o no accidente, porque muchas veces también acuden, claro, a la seguridad social, porque en las mutuas también has tenido un sobreesfuerzo, tienes una lesión en la espalda, pero no te la reconozco como consecuencia de llevar 30 años movilizando a personas, ¿no? Creo que sería algo a estudiar. Gracias. Totalmente de acuerdo. Buenos días y muchas gracias por las ponencias que han resultado muy interesantes. Comparto completamente lo que ha dicho la compañera de jornada y he echado en falta un poco el estudio entre enfermedades profesionales y accidentes laborales, y son las patologías no traumáticas de origen laboral, que ahí sí puede estar la solución a lo que planteaba la compañera. Si las panotraps, que ya existe un método de notificación, se consideran algún día se ampliará otra vez el catálogo de enfermedades profesionales y no habrá esos problemas. Las enfermedades profesionales declaradas, yo no sé aquí Osalán si tiene en cuenta a otro sector que es mayoritario, que son los profesionales de MUFACE. Ellos no tienen un sistema de notificación de accidentes laborales ni de enfermedades profesionales, con lo cual trastornos musculoesqueléticos y sobre todo enfermedades relacionadas con la voz, puesto que los funcionarios de MUFACE son mayoritarios dentro del sector de enseñanza, nos quedaría mucho más recogido. No sé si tiene un sistema de notificación para estos trabajadores. Y después, los accidentes in itinere para María Carmen del Horno, hay un sector que es mayoritariamente de mujeres, como es el sector de ayuda a domicilio y como es el sector de empleados de hogar. ¿Dónde se tiene la consideración aquí del accidente in itinere y dónde está el límite en accidente en misión cuando ellas salen de su casa a trabajar y no tienen un lugar de trabajo físico? Ellas salen de casa, van a trabajar a un domicilio, pero el domicilio mañana es otro. ¿Dónde tiene la consideración aquí el accidente in itinere y el accidente en misión? Gracias. Respecto a la primera parte de tu pregunta, Panotrans, la presentación de datos ha referido exclusivamente a accidentes de trabajo, enfermedad profesional. En estos momentos no hemos hecho ningún análisis de los datos de Panotrans, no por ninguna razón interesada, sino sencillamente porque lo que nos pidió fue presentar accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por lo tanto, nada que objetar. Primero a tu consideración, es cierta, se puede ampliar, por supuesto, digamos, el retrato del deterioro incorporando otro tipo de registros como son Panotrans. Y respecto a que Panotrans deberían ser consideradas como enfermedades profesionales, no solo Panotrans, sino otra mucha patología que puede ser, y que ahí estamos en el enorme cajón de la enfermedad relacionada con el trabajo. Es decir, mucho más interesante, es otro abordaje que se podría haber presentado para completar esto, es cuál es, a la hora de medir el impacto en deterioro de salud del trabajo, es ver un poco carga atribuible al trabajo en hombres y mujeres. Carga de enfermedad atribuible al trabajo en hombres y mujeres. Sería otro enfoque y que puede ser hecho también, ¿no? Respecto a MUFACE, no tenemos los datos de MUFACE. Trabajamos con los datos del registro de enfermedades profesionales y no los tenemos. Con respecto a lo que decías de los accidentes, si son in itinere o son desplazamientos en jornada, la consideración estadística que hacemos de ellos depende de la declaración que haga la mutua o la empresa. Si la empresa lo considera un desplazamiento a la jornada de trabajo, quedaría reflejado así, o si lo considera in itinere, quedaría reflejado así. En teoría, desde el momento en que el accidente in itinere es el desplazamiento habitual, o sea, el trayecto habitual que se realiza entre el trabajo, entre el hogar y el centro de trabajo, ida y vuelta, si desde el domicilio se va
a un centro de trabajo, eso sería un desplazamiento teóricamente en misión, pero eso lo tendría que recoger así las condiciones laborales o el convenio o lo que fuera y reflejarse de esa forma en los partes de accidente. En definitiva, nosotros estamos sujetos a lo que se refleje en los accidentes en los partes de accidente. Yo sobre esta cuestión, simplemente a título también de reflexión, diría que seguramente que tu pregunta es un tema que está bastante escondido, sí. Quedaría escondido, porque en principio por el colectivo del que se trata y por las características de ese accidente, hacer una declaración, es decir, una declaración de accidente de trabajo de una persona, una empleada de hogar, que tiene un accidente in itinere, seguramente que eso está muy subrepresentado dentro del registro de accidentes de trabajo, porque no se ha dado. Y en el caso de las trabajadoras de asistentes a domicilio, ahí están incluidos también contratos por horas, ya son otro tipo de realidad, pues no voy a decir sumergida, pero sí que efectivamente no tiene la regulación que, como he hecho referencia, a otro tipo de empresas. Bai, egun on guztioi. Nik ez dute egingo galderaren bat, baizik eta reflexio bat edo beste ikuspuntu batzuk mahai gainean jarriko nituzke. Ez dakit euskaraz ulertzen duen edo egin behar dut erderaz, ez dagoenez itzulpengintza, pues agian hobeda izango litzateke erderaz egitea. Ez dakit ulertzen den? Vale. Lehenik eta behin beti hitz egiten dugu tasa edo incidencia tasa. Beti salatu dugu, hori betidanik ez dugu kontuan hartu tasa honek emakumeen egoera. Azkenean hori kopuru orokor bat hartzen du, baina pairatzen ari diren jornalde partzialak emakumeak dira. Beraz, ez baldin badute edo ez baldin badugu beste tasa induze bat erabili, ezin dugu konparatu gizonen eta emakumeen egoera. Hori alde batetik. Beste aldetik hemen genero ikuspegia, kontuan hartzeko genero ikuspegia, kontuan hartu behar dugu prekaritatea, eta momentuz ez dugu ezer ikusi honi buruz. Kideek esan duten moduan, panotransen ez da gertuko ia zer, emakumeek prekaritatea pairatzen dutelako, eta gainera mutualitateek ez diete onartzen gaixotasunik. Horrekin batera, askotan osalanek errealitatearen argazki ateratzen du, eta nire ustez hori baino apurtxo bat haratago joan behar du, eta ikerketa bat egin behar du. Osalanek badauka datu batzuk, adibidez, gaixotasun profesionalen susmoa horren atzean zer dagoen. Badaude emakume eta gizonen arteko desberdintasunik, ez? Zergatik? Gero mutualitateek hori onartzen dute edo ez? Beraz, nire ustez ondo da aurkeztu duzuena eta benetan txarrobero bat, baina apurtxo bat haratago joan behar dugu eta inzidentzia tasa kolokan jarri behar dugu eta beste zehozera asmatu behar dugu benetako emakumeen errealitatea islatzeko eta ezagutzeko, eta beste aldetik beste datu batzuk kontuan hartu behar dugu. Mila esker. Bueno, estadistikaren aldetik esan behar dut datuak beti atxean joaten direla errealitatearen atxean. Beraz, guk behar dugu beste zenbait datu ordu kopuruari buruz.
Momentu honetan guk ezin dugu zuk aipatu duzun estatistika horiek gure datuak ez direlako hain zehatzak. Guk daukagu lan jaurnaldiak, baina ez dugu daturik ordu kopururi buruz. Beraz ezin dugu egin horrelako estatistikak. Eta prekarietateri buruz esan behar dut, zehaztu behar dugula zer da prekaritatea. Lehendik eta behin, esan prekaritatea konzeptua da, baina neurtzeko guk behar dugu karakteristika ezaugarri neurgarriak direnak. Bestela, ezin dugu ezer egin estatistikaren aldetik. Ez dakit. Ni bakarrik gehitu txostenian gaixotasunaren susmoaren informazioare gehitu dela, hemen ez dugu hortaz hitz egin, egia da argazkiata dugula berriro. Baina datuak hor daude. Bueno, gauzak, nik ez dut ulertzen zergatik intzidentzia tasa ez da gaixotasun neurtzeko indikadore on bat, ez dakit zergatik. Zalantzan jarri duzue, baina ez dakit hori neurri moduan, Bai, baina, lan istripuetan, incidenzia tasa zen neurtzen du. Zenbat lan istripu gertatu diren, eta langile kopuru bat. 1000 langile, ez da? Ez da hori? Bai. Bale. Eta, azkenean, 1000 langile horietan badaude 8 ordu lan egiten dutenak, eta 4 ordu. Haiek, emakumeak, normalean gehienak, lan egiten dutenak. Beraz, ez daude maila berean. Askotan, ordu gutxiagoekin, logikoki, lan istripu gutxio edukiko dute. Baina, maila berean jarriko baldin badu, edo jarriz gero, agian emaitzak desberdinak izango lirateke. Ez dakit azaldu nahi zen. Barkatu, baina igual nahiago dut hori erderaz egitea erantzuna zehazki azaltzeko. Vale. La tasa de incidencia es una medida epidemiológica la más sólida que existe para medir. El problema, y tienes razón, es según dónde quieras mirar o dónde quieras meter el zoom. Medir con tasa de incidencia respecto a medir con números absolutos siempre es mejor, porque siempre te da información de qué población, respecto a qué población se han producido los casos. Claro, si tuviésemos la población que trabaja diferenciada por el tipo de horario, por supuesto que daríamos las tasas de incidencia por tipo de horario. El problema son de limitación de datos. O sea, no es de tanto de la solidez o no solidez de la medida, sino de la disponibilidad de los datos. Lo ideal siempre es calcular las tasas de incidencia sobre lo que se llama la población base de riesgo. Y la población base de riesgo, cuando mejor la tengas definida, entonces es muchísimo más precisa la medida y la comparación, más válida, que es lo que siempre se busca epidemiológicamente, que es precisión y sobre todo validez, que aquello que nos está midiendo realmente represente la realidad. Y en ese sentido no hay objeción a ninguna, yo no tengo ninguna objeción a lo que planteas, pero es un problema de limitación. Ya les gustaría a cualquiera, primero a niveles de organismos. Este tipo de cosas solamente se puede hacer a nivel de estudios particulares, con un esfuerzo enorme, porque necesitarías tener controlada toda la población
y bien exhaustivamente, que trabaja en unas condiciones y en otras. Pero ojo, cuando yo quiera medir otro factor que no sea el tipo de jornada y quiera medir otro, necesitaría también tener bien medida. Estos son los problemas siempre de la medición epidemiológica. Por lo tanto, yo no creo que es una discusión de mejor o peor, sino es un problema siempre de limitación en la disponibilidad de datos. La segunda cuestión sobre la sospecha de enfermedad profesional. Yo me he limitado, no he presentado, tenía aquí algunos datos sobre la sospecha de enfermedad profesional, pero por cuestión de tiempo no me he extendido. En la sospecha de enfermedad profesional, en el año 2016, analizamos desde el año 2008 hasta el año 2016 y mayoritariamente el 90% de las sospechas de enfermedad profesional nos han llegado de hombres, no de mujeres. El peso todavía en la sospecha de enfermedad profesional de los casos de mujeres es bajo. Esa es la realidad que tenemos. Sí nos ha llamado la atención datos de desigualdad. Y respecto al género nos llamó poderosamente la atención y las tres compañeras que hicieron el informe lo reflejaron, está escrito, el informe está colgado de Osalan, en el que en la aceptación de la enfermedad profesional por parte de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social había una desigualdad en función de hombres y mujeres. Se aceptaban más en los hombres que en las mujeres. Y dices, vale, puede ser explicado porque se trata de patologías diferentes, en que algunas no tienen duda y otras puede haber más duda. Pero al mismo tipo de diagnóstico seguía existiendo esa diferencia. Bueno, yo creo que tenemos que interrumpir ahora el debate, hacer un descanso y luego volver a las 11:30. Os agradecería que estuvierais aquí para seguir con la jornada.